¿Contentos? Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra temática y aprovechar también este espacio para recordar un poquito en qué dirección vamos, qué es lo que estamos tratando. Y aún para las personas que nos visitan, que también puedan sintonizarse con lo que se va a decir en esta mañana. Y animo, aún desde lo que ya el hermano Luis Henry aconsejó, que los hermanos ya cristianos en esta congregación, que aún desde ese tomar notas y prestar atención a lo que se dice, puedan también en sus hogares ayudar a sus familiares que trajeron a la reunión, que seguramente algunas cosas no las van a entender y que les puedan explicar allá con más tiempo, con más delicadeza, etcétera, para que aquello que se transmite con la mejor intención y para bendición no se pierda, sino que sea de mucho provecho. Estamos hablando de podar. Y seguramente todos sabemos qué es podar desde la agricultura. Y partiendo de esa figura de lo que es podar, naturalmente lo llevamos al campo espiritual y lo aplicamos desde esa realidad que todos tenemos y por lo cual aún llegamos a la vida cristiana. Y es que Dios quite, Dios pode, Dios corte de nosotros aquello que no es de provecho, aquello que no es de bendición, aquello que no es para bien. Aún yo podría definir la vida cristiana como ese proceso a través del cual Dios nos poda, corta de nosotros todo aquello que no le honra, corta de nosotros todo aquello que no es bueno, esas ramas secas, estériles, corta todo ello para que no nos roben la vitalidad y esa vitalidad se centre en aquellas áreas sanas y desde esas áreas sanas en nuestra vida podamos llevar el fruto que Dios quiere que llevemos. Yo puedo definir la vida cristiana en ese sentido. Y cuando nosotros miramos nuestra vida, desde los años que llevamos en la vida cristiana y podemos mirar nuestra vida hoy, seguramente nos vamos a encontrar con que muchas cosas que hacíamos ayer, muchas actitudes, muchas conductas, muchos pensamientos, las maneras de reaccionar frente a realidades de la vida y que eran cosas negativas, seguramente nos vamos a encontrar que muchas de esas cosas ya Dios las cambió, ya Dios las quitó. Seguramente aquí hay personas que ayer antes de conocer a Cristo eran peleones. En el mundo les decían quizás polvorita, porque cualquier cosa los hacía explotar y la conflagración, cualquier cosita reaccionaban con violencia, con malas palabras, de malas maneras. Pero llegaron a Cristo y eso fue cambiando. Llegaron a Cristo y el Señor fue transformando, fue cambiando la vida. Aún desde nuestro propio hogar
hemos podido ver esas realidades. Quizás padres intolerantes, hijos intolerantes, agresivos, groseros, que no se sometían y llegaron a Cristo y la vida comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a podar sus vidas, a quitar, a cambiar todo aquello que era negativo, todo aquello que no era bueno, que no era agradable, todo aquello que no era de bendición. El Señor lo fue cambiando y hoy son personas diferentes. Aún muchos hemos podido escuchar en sentido muy positivo desde lo que somos hoy en relación a lo que éramos ayer. Muchos se quedan con la boca abierta y hasta nos dicen, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? Que usted no es la misma persona hoy. ¿Qué le hicieron? ¿Qué lo cambió? ¿Qué lo transformó? Etcétera. Y por eso, cuando estamos sin Cristo y miramos todas estas realidades en nuestras vidas, corremos a Él. Y también por eso, a veces a aquellos que conocemos, amigos, familiares, también nosotros desde esas realidades negativas los invitamos a que busquen a Dios, porque sabemos que Dios es el único que cambia, que Dios es el único que transforma. ¿De qué manera? Utilizando esta figura de la poda. Dios, aún desde el nuevo nacimiento, comienza a podarnos, comienza a transformarnos. Entonces, estamos utilizando esta figura aplicada a la vida espiritual. Y en esta mañana, ya desde varios temas que traemos en esta dirección, vamos a hablar de los beneficios que trae el ser podados por Dios. Los beneficios que nos trae el ser podados por Dios. Y desde la aplicación o el objetivo mayor, se van a decir cosas muy espirituales que quizás algunos de nuestras visitas no las van a comprender más allá de lo que el Espíritu Santo pueda hacer en sus vidas en esta mañana. Y pedimos al Espíritu Santo, y seguramente Él es el más interesado en hacerles entender. Pero es allí donde digo que cada uno de nosotros como familiares, que podamos también en cualquier día, en la semana, sentarnos y preguntarles qué entendió, qué no entendió, para que podamos complementar lo que hacemos aquí. Y vamos a partir de dos escrituras. Una, recuerden que la escritura central la tenemos en Juan capítulo 15, donde Jesús se presenta como la vid verdadera, la mata, la planta o el árbol de uvas, y nosotros, los que creemos en Él, como las ramas. Y digo esto porque no hay el tiempo para mencionar todo el capítulo. Solo voy a citar algunos versículos de Juan capítulo 15. Y antes de Juan capítulo 15, a una manera de contexto y a donde queremos llegar a nivel espiritual como iglesia, allí en capítulo 14 hay un verso que quiero que tengamos presente y que se convierta en base, en centro
de lo que buscamos como congregación. Y está en el verso 12 de Juan capítulo 14. Y nos sirve de introducción, de antesala, de contexto. Utilizamos ese término contexto como las circunstancias que se dieron, que rodean un evento puntual. Dice Juan 14:12, en boca de Jesús, en palabras de Jesús, de cierto os digo. Recuerden que ese desierto significa en verdad, en verdad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí, por favor, no me confundan obras con obra, en el sentido de que en el contexto cristiano hablamos de la obra de Dios. Una cosa sería la obra de Dios, apuntando a Dios como el dueño de algo, que se maneja mucho en círculos evangélicos. Voy a hacer la obra de Dios. Voy a trabajar, a hacer una tarea en lo que es de Dios. Pero aquí no me están hablando en esa dirección, me están hablando de obras. Y acá obras son acciones. Acá obras, más allá de ser acciones, ¿qué otro sinónimo podríamos usar? Ese ya sería el tipo de obra, pero en el sentido de definir. Son acciones, son tareas, son conductas, son hechos. Y mencionamos algunas de esas obras. Obras de sanidad. Una obra de sanidad en alguien que está enfermo. Una obra de consolación en alguien que está triste, que está aburrido, afligido. Obra de provisión. Allí donde no hay dinero, no hay que echarle a la olla, se necesita una obra de provisión. Cuando nosotros miramos el Evangelio, nos damos cuenta las muchas obras que hizo Jesús. Mencionemos algunas. Sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces, alimentos, calmó vientos, calmó tempestades, etcétera, etcétera. Obras. ¿Y qué nos están diciendo a nosotros? ¿Qué está diciendo Jesús? Que el que cree en Él va a hacer las mismas obras que Él hizo y dice que aún hará mayores. Cuidado con esa antesala, con ese contexto, porque de allí vamos a Juan 15, donde el cristiano, el hombre y la mujer que ha aceptado, recibido a Cristo como Señor y Salvador, es presentado como injertado
en Cristo, como una rama de, de esa vid, de esa mata, planta de uvas, y nos van a decir algunas cosas bien interesantes allí en Juan 15. Solo quiero mencionar 3 textos en Juan capítulo 15. El verso 2, dice la escritura en Juan 15, todo pámpano que en mí, aquí pámpano para los que no manejan esta terminología bíblica, pámpano es sinónimo de rama. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 5 nos va a decir otra verdad. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros la rama, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Podríamos decir, este lleva o hace muchas obras, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y el verso 7 va a decir, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y vendría la pregunta del millón. ¿Estamos haciendo las obras de Dios? La iglesia está mostrando las obras de Dios. Usted como cristiano, yo como cristiano, estoy haciendo las obras de Dios. Cuidado, no mis obras, sino las obras de quién. Las obras que Dios haría o las obras que Dios hace a través de quiénes, a través de nosotros. Recuerden que la iglesia, una de las figuras bíblicas, es que la iglesia, ese grupo de cristianos renacidos, limpiados por la sangre de Cristo, son el cuerpo de quién, de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia debe hacer las obras de Cristo, mostrar las obras de Cristo. Y sabemos a estas alturas y entendemos a estas alturas que uno de los problemas y uno de los fracasos y uno de los elementos de vergüenza y de frustración es cuando la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo y nosotros miembros de ese cuerpo, no vivimos a la altura de lo que somos. No vivimos a la altura de lo que somos. ¿Y por qué no vivimos a la altura de lo que somos? Porque hay ramas, hay cosas en nosotros que nos roban vitalidad, hay cosas en nosotros que impiden que Dios nos respalde. Hay cosas en nosotros que impiden que el Espíritu Santo se mueva con libertad en nosotros. Y es allí donde necesitamos ser ¿qué? Podados. Y yo pregunto otra vez a la iglesia, ¿estamos tomando en serio esto de ser podados por Dios? Hay cristianos o llamados cristianos que sacan pecho aún desde malas conductas y sacan pecho para decir yo soy así y a mí nadie me va a cambiar.
Pues déjame decirte, si tú te llamas cristiano y utilizas ese tipo de vocabulario, ese vocabulario no es de cristiano. Y ese lenguaje lo que está diciendo es que quieres vivir una llamada vida cristiana a tu manera. Pero déjame decirte, la vida cristiana no se vive a nuestra manera, se vive a la manera de Dios. Y no nos cambiamos nosotros mismos. Porque si hubiésemos podido cambiarnos nosotros mismos, no hubiésemos corrido a Cristo. El que nos cambia es Cristo. Por eso la palabra está diciendo todo pámpano, toda rama que no está cumpliendo su función por alguna circunstancia, va a ser limpiada o va a ser quitada. Cuidado con esto, iglesia. El jueves iniciamos un tema bien interesante que se complementa con todo esto. Y hablábamos de la presencia manifiesta de Dios. La presencia visible, palpable de Dios. Cuando el poder de Dios se mueve y suceden milagros, suceden maravillas, cosas que el hombre no puede hacer, pero que solo Dios las puede hacer. Déjame decirte, cuando hacemos las obras de Dios o cuando se manifiesta una obra de Dios, allí hay presencia manifiesta de Dios. Hay presencia visible de Dios. Muchos a veces se aburren en la vida cristiana porque la vida cristiana se convierte solo en palabra, en sermón, en prédica, en discurso, en bla, 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 pero hechos concretos no se ven. Y es allí donde caemos en religiosidad, un evangelio solo de palabras, hablamos de un Dios todopoderoso, pero no se ve ese poder de Dios ni en nosotros ni a través de nosotros. Y allí fallamos. Porque si somos el cuerpo de Cristo, cuidado con esto que voy a decir y con las limitaciones que esto puede llevar. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, en un gran porcentaje, es como si el mismo Cristo estuviese presente. Es como si Cristo estuviese presente. Y ese Cristo que se hace presente frente a las necesidades, extiende su mano, muestra su poder. Vergüenza para nosotros como cristianos, vergüenza para nosotros como iglesia, cuando teniendo ese privilegio de ser el cuerpo de Cristo, no lo representamos como es digno de Él. No lo representamos como debemos representarlo. Y es allí donde tenemos que pellizcarnos. Es allí donde tenemos que pensar con seriedad. Y en ese pensar, si estamos resistiendo esa poda de Dios, que le corramos a ello. Que le corramos a ello. Porque Dios nos tomará cuenta de lo que hicimos, dejamos de hacer. Aún con más seriedad, Dios nos pedirá cuentas allí donde antes de ser el instrumento de bendición, nos convertimos en un instrumento de estorbo y de tranca
para algunos. Otra vez el texto de Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas obras en nuestras fuerzas, no. ¿A través de qué? ¿O quién hace esas obras? A través de nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, uno de los propósitos, déjeme decirle que uno de los propósitos para ser o de ser podados por Dios es que nuestras vidas estén en las condiciones adecuadas. Que nuestras vidas estén en las condiciones adecuadas para que puedan ser llenas con el Espíritu Santo y de esa manera estar en condiciones de hacer las obras de Dios. Grábate eso y no solo grábatelo, a edificar sobre ello, a edificar sobre ello, a edificar sobre ello. ¿Qué fue lo que dije? Dios nos poda para que estemos en las condiciones de ser llenos con el Espíritu Santo y podamos hacer qué cosa? Las obras de Dios. Toda poda que no lleve ya sea a una llenura con el Espíritu o a mantenerla o a incrementarla, no está cumpliendo su propósito. No está cumpliendo su propósito. Y todo aquel que quiere agradar a Dios y que quiere ser mejor y que viene pidiendo esa llenura y no la ve, deberíamos comenzar a pedirle a Dios, Señor, muéstrame qué hay en mí que lo impide. ¿Qué hay en mí que necesita ser qué? Podado. ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tienes que quitar? ¿Qué tienes que cortar, arrancar? Ayer y aún hoy, pero más ayer, el mundo le tenía miedo a la iglesia porque había poder y había temor a Dios. Hoy es la iglesia la que le tiene miedo al mundo. Ayer al impío, qué problema para un impío así por así entrar a una iglesia. Le daba pánico. Hoy no le da temor. Porque a veces parece que la iglesia no les hace ni cosquilla. O la realidad espiritual del cristiano no les hace ni cosquilla. Pero quiero dejar algunos elementos allí, algunos principios, algunos beneficios en este ser podados por Dios. El primer beneficio que menciono en ese ser podado por Dios es que cuando somos podados por Dios, ajustamos nuestras vidas al querer, voluntad y demanda de Dios. Y eso ya es una bendición grande.
una vida ajustada al querer, a la voluntad de Dios. Eso es una bendición. Eso es un milagro en nuestras vidas. El ser cambiados, el ser transformados. Cambio otra vez que inicia con el nuevo nacimiento, pero cambio que se va incrementando en la medida que vamos avanzando en la vida cristiana. Cuando ajustamos nuestras vidas al querer y demanda de Dios, en segundo lugar, nos vemos habilitados para hacer las obras de Dios. Nos vemos habilitados para hacer las obras de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestras vidas se ajustan al querer y voluntad de Dios, fácilmente somos llenos del Espíritu Santo. No van a haber cosas en nosotros que van a tener al Espíritu Santo de lejos o que lo van a resistir. Y si estamos llenos del Espíritu, nos vamos a ver habilitados para hacer las obras de Dios. Cuidado, iglesia. Aquí creo que estamos cometiendo errores. A veces creemos que la vida llena del Espíritu Santo la conseguimos solo por fe, solo por creer. Y en ese solo creer, es decir, creo que estoy lleno del Espíritu. No, el ser lleno con el Espíritu Santo tiene condiciones. Tiene condiciones, tiene demandas. Y mientras no nos ajustemos a las condiciones de Dios, no hay llenura. Cuidado. A veces de buena intención o por ignorancia caemos en esto. Las cosas en la vida cristiana que demandan condición no se consiguen solo por declararlo, solo por confesarlo. Hay que encarnarlo. Y en ese encarnarlo seguramente hay que soltar cosas. Y si no fuese así, pues hacía años, o haría muchos años que hubiésemos llegado a ese nivel que Dios espera de nosotros. Por favor, corrijamos esto. Hay cosas que no son solo de creerlas y de confesarlas. Hay que ajustarse a las condiciones. Hay que ajustar la vida a las condiciones de Dios. Y cuando estamos en condición de hacer las obras de Dios, es porque nos hemos ajustado a una condición y hemos sido llenos del Espíritu Santo. Dios viniendo a morar en nosotros. Y no solo hacemos las obras de Dios, sino que Dios hace sus obras a través de nosotros. Otra verdad, otro beneficio de haber sido podados por Dios, o habernos abierto a la poda de Dios, es que hacemos las obras de Dios y producimos el fruto que Dios espera de nosotros. No solo nos vemos habilitados, o primero, no solo nos ajustamos a la condición, no solo nos vemos habilitados en segundo lugar, sino que en tercer lugar hacemos las obras de Dios y producimos el fruto que Dios espera de nosotros. Y para los que a veces son pesimistas con la iglesia a la que asisten y a la que dicen que aman, déjame decirte, Dios ha estado recordando a esta iglesia a través de sueños y visiones,
¿Ha estado recordando qué cosa? Alguien que sabe de eso, colóquelo en sus términos. Nos ha estado recordando que hemos sido llamados a hacer sus obras. Y nos ha pintado cuadros donde nos hemos visto haciendo las obras de Dios, obrando milagros, sanidades, obras portentosas, no en nuestras fuerzas, y sí en el poder de Dios. Y por eso nos hemos ido apretando aún en la oración, en la búsqueda, porque le queremos responder a Dios. Le queremos responder a Dios. Y un último elemento aquí, un último beneficio, y es que cuando nos hemos dejado podar por Dios, mostramos o dejamos ver a Dios en las obras efectuadas. Dejamos ver a Dios. En otras palabras, nos vamos a ver siendo instrumentos para efectuar cosas que el hombre de entrada va a decir, eso no lo puede hacer ningún mortal. Eso solo lo puede hacer Dios. Y desde esas obras vamos a mostrar el poder de Dios, vamos a mostrar el amor y la bondad de Dios, la compasión de Dios y otras realidades que son propias de Dios. En otras palabras, vamos a evidenciar sobrenaturalidad. Nos vamos a levantar por encima de lo humano, de lo terreno, de nuestros egoísmos, de nuestras tacañerías, de nuestras mezquindades, y vamos a movernos en gracia, no en nuestras fuerzas, y sí por el poder de Dios, y sí por el obrar de Dios en nosotros. En otras palabras, el naturalismo desaparece, la esterilidad desaparece, el enfriamiento se va y tantas cosas que son meramente de la carne y producto de no vivir una vida en Dios, que a veces hemos encarnado. Todo eso se va. Y aparece lo sobrenatural, lo que da vida, lo que edifica, lo que desafía, lo que anima. Hermanos, esto de ser podados por Dios, recuerden que fue el mismo Jesús quien colocó, quien dio la enseñanza ahí en Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Ustedes, nosotros, somos las ramas de esa vid. Pero es a esas ramas quienes deben encarnar el fruto. Pero esas ramas están viviendo, están sostenidas, están fortalecidas por la savia, por la vida que hay en la vid. Y termino recordándoles otra vez que recordemos Juan 14:12. El que cree en mí, ¿qué va a suceder con el que cree en Jesús? Las obras que Jesús hizo, Él las hará también. Y aún mayores hará. Porque Él va al Padre y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo
lo haré. ¿Anhelamos esto? ¿Nos parece bueno esto? Y podría decir otras por allí, pero hermanos, si esto no nos desafía, si esto no nos anima, si esto no nos levanta, estamos mandados a recoger, hermanos. Pero recuerden, ajustémonos a las condiciones de Dios y Dios se dejará ver en nosotros y a través de nosotros. Allí donde estás. No sé cuál haya sido tu actitud hasta aquí, a esto de ser podado por Dios. ¿Cuál haya sido tu actitud? Pero también, solo tú sabes qué áreas de tu vida has presentado a Dios, qué aspectos en tu vida has presentado a Dios para que Él las pode. ¿Qué áreas? Porque en esa área en tu vida hay faltantes y seguramente hay sobrantes también. Y quizás has evidenciado cambios. Hasta aquí has evidenciado cambios. Quizás lentos, pero has evidenciado. O por alguna circunstancia, aun cuando lo has expresado en cuanto al deseo de ser podado, no estás evidenciando cambios. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo? ¿Por qué no le decimos al Espíritu Santo en esta hora, en esta mañana? Aquí estoy. ¿Por qué no te presentas? ¿Por qué no nos presentamos? Cada uno de nosotros debe saber en qué contrista al Espíritu Santo. ¿Con qué lo contrista? ¿Con qué lo distancia? ¿Con qué lo aleja? Cada uno de nosotros debe saber eso. Y si no lo sabes, no sabes el por qué, pero sí sabes que el Espíritu Santo está a distancia de tu experiencia. Pídele a Dios que te muestre. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que se manifieste en tu vida en esta hora. Hermana, hermano, no estás solo. No somos huérfanos. Tenemos al Padre Eterno, al Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo sabe. Y seguramente Él es el más interesado en que nosotros hagamos sus obras para darse a conocer. Oro contigo en ese deseo, en ese anhelo, en ese pedirle al Espíritu Santo, pódame, sigue podándome, sigue en tu tarea, porque quiero hacer las obras de Dios. Oh Espíritu Santo,
Espíritu de Dios, Espíritu de vida, oh Espíritu Santo, muévete, muévete Espíritu Santo, muévete Espíritu de Dios en esta hora, en este lugar. Perdónanos, Dios, por haberte entristecido. Perdónanos por haber contristado tu espíritu, por haber desechado lo que más necesitábamos, a quien más necesitamos. Oh Espíritu Santo, allí desde la necesidad de cada hijo, Espíritu de Dios, obra. Haz notar tu presencia. Haz notar tu presencia. Allí donde hay ceguera, quita la ceguera. Trae lucidez. Allí donde hay velos, hay vendas espirituales. Rompe esas vendas. Rompe esos velos. Y haz que estos hijos vuelvan en sí. Allí donde se perdió la esperanza, trae esperanza. Muéstrate como ese compañero, ese amigo, ese acompañante. Y haz entender que no estamos solos, que no hemos sido abandonados. Oh Espíritu Santo, allí donde hay hombres y mujeres que vienen luchando en ese soltar, en ese arrancar, quitar de sus vidas cosas que no te honran, cosas que no te agradan. Oh Espíritu de Dios, quítalas, córtalas, córtalas, Espíritu de Dios, córtalas, 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 arráncalas. Allí donde hay mucho naturalismo y aún el trabajo cristiano se hace solo en capacidad humana y tú no eres tenido en cuenta. Oh Espíritu de Dios, abre los ojos espirituales y haz entender que lo espiritual determina lo natural, lo material. Trae esa conciencia. Trae esa conciencia. Trae esa conciencia. Trae esa conciencia. Oh Espíritu de Dios, trae esa conciencia. Allí donde no hay dependencia, porque hay mucha carne, humanismo, naturalismo, trae ese entendimiento que las obras de Dios se efectúan en el poder de Dios, porque es como si Dios mismo, o Dios mismo, en nosotros y a través de nosotros,
Quita todo velo. Quita todo velo, Espíritu Santo. Y como iglesia, vuélvenos a esa esperanza. Y vuélvenos a creer en ti. Y en esa conciencia de lo que nos has mandado a hacer. Y que lo que nos has mandado a hacer, no nos envías con las manos vacías. Que tú vas con nosotros. Que tú vas con nosotros. Que no nos llamaste al fracaso. Que no nos llamaste a derrota. Que nos llamaste a victoria. Porque tú vas con nosotros. Y que como iglesia, aun cuando el diablo y sus emisarios hayan declarado la muerte de esta congregación más de una vez, tú nos plantaste aquí con un propósito y desde aquí iluminaremos hasta donde tú nos permitas iluminar y desde aquí mostraremos tus obras, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Oh Dios, a esos hermanos que les has dado preciosos dones, dones de sanidad, dones de revelación, dones de milagros, dones de liberación. Oh Espíritu Santo, levántalos, levántalos y desafíalos a hacer tus obras. A hacer tus obras, a hacer tus obras, porque no es en nuestras fuerzas, es en tu poder, eres tú en nosotros, eres tú a través de nosotros. Y mi hermano, no solo cuando te congregas, vas a ver el respaldo de Dios. Si la poda de Dios en ti cumple el propósito de Dios, allí donde estés, allí donde vayas, Dios estará contigo. Y allí donde estés, podrás hacer las obras de Dios. Porque contarás con el respaldo de Dios. Y alguna necesidad en tu vida, solo tienes que invocarle, solo tienes que pedirle. Necesidad en el tipo que sea, aún necesidades laborales. A veces no sabemos cómo hacer algo, cómo avanzar en algo. Dios todo lo sabe. Y Dios todo lo puede. Que aún en tu sitio de trabajo, la obra de Dios se deje ver en ti. Y déjame decirte, cuando experimentes a Dios en tu casa, en tu sitio de labores, en tu sitio de estudios, donde te mueves semanalmente, cuando experimentes a Dios el lunes, el martes y cada día en la semana, allí donde te mueves, cuando nos congreguemos, no será una excepción. Aun cuando nos congreguemos, lo experimentaremos en mayor grado y habrá mayor bendición. Habrá mayor bendición. Porque ya no será la presencia de Dios en una sola vida, o en dos o en tres. Es Dios habitando en su pueblo y en medio de su pueblo. En verdad, dijo Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará.
Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé decisión, que Dios nos dé la libertad para colocarnos en sus manos, para que Él haga en nosotros y a través de nosotros lo que Él ha determinado, y que le mostremos y que le demos honra y que le demos gloria.